Es increíble pensar en el gran misterio que es la mente de un recién nacido. Muchas veces se asume que un bebé llega al mundo como una especie de pizarra en blanco, pero la verdad es que la forma en que esa mente comienza a estructurarse es muchísimo más compleja y, la verdad, asombrosa. En este recorrido visual vamos a explorar las innovadoras teorías del psicoanalista René Spitz sobre el desarrollo psicológico temprano. A través de observaciones muy meticulosas, Spitz logró mapear cómo un infante pasa de un aislamiento total a formar sus primeras relaciones sociales fundamentales. Él definió 3 grandes estadios en este primer año: el estadio preobjetal, el estadio del objeto precursor y finalmente el estadio del objeto propiamente dicho. Hoy nos vamos a enfocar justo en esas etapas iniciales que construyen, literalmente, la base de la mente humana. Bueno, este es nuestro mapa de ruta para hoy. Primero, el recién nacido indiferenciado. Segundo, el objeto libidinal. Tercero, los organizadores psíquicos. Cuarto, el objeto precursor y la sonrisa social. Y quinto, la famosa angustia del 8º mes. Sección 1. El recién nacido indiferenciado. Vamos a empezar por el principio de todo, en el llamado estadio preobjetal. Un recién nacido llega al mundo en un estado de total indiferenciación. En el psicoanálisis, a esto se le llama narcisismo primario. Básicamente, en este punto no hay capacidad para ninguna acción psíquica, ni siquiera para distinguir lo que está fuera de su propio cuerpo. Imagínense que el bebé percibe el pecho que lo alimenta como si fuera una extensión de sí mismo. Está protegido por un umbral de percepción altísimo. Durante las primeras semanas, el bebé experimenta el mundo puramente a través de estados fisiológicos, cosas como la tensión por el hambre y luego el alivio que lo calma. Los estímulos de fuera solo se notan si logran romper esa enorme barrera y perturbar su paz. Y esto ilustra perfectamente lo que pasa en esta fase preobjetal. Un bebé que está llorando a gritos por hambre puede ignorar por completo el pezón que ya tiene en la boca. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque en esta etapa tan primitiva, el bebé no reconoce la comida en sí misma. Solo responde a lo de afuera cuando su estado fisiológico interno, como esa espera que lo frustró, se alinea de forma exacta con lo que percibe. Si su tensión interna está enfocada en el llanto desconsolado, el estímulo exterior simplemente no se registra, así sea la comida que tanto necesita. Sección 2. El objeto de la libido. Ahora, para entender cómo un bebé empieza a salir de esa burbuja de aislamiento, tenemos que hablar del objeto libidinal. El punto clave aquí es notar la diferencia entre cómo entendemos el mundo físico y cuál es la realidad psicológica del bebé. Las cosas físicas de todos los días son constantes, ¿no? Se mantienen idénticas en el espacio y en el tiempo. Un biberón siempre va a ser un biberón. Pero el objeto libidinal es otra historia. Es totalmente fluido y cambia constantemente. Como decía Freud, es eso a través de lo cual el instinto logra satisfacerse, y varía muchísimo. Este objeto libidinal no se define por dónde está en el espacio, sino por su historia, su génesis y por cómo se van estructurando los instintos del bebé hacia él. Si ponemos todo esto en una línea de tiempo, queda clarísimo lo rápido que se dan estas transformaciones. El bebé pasa de esa indiferenciación absoluta al nacer a un punto en el 2º mes donde ya empieza a seguir visualmente y de forma exclusiva los rostros humanos. El rostro de la madre se vuelve el traductor principal de su mundo caótico. Luego, para el 3er mes, aparece la sonrisa social. Y hacia el 8º mes surge la primera angustia de verdad. Y ojo, que cada uno de estos saltos no es solo un cambio de costumbre, es una reestructuración completa de toda su mente. Sección 3. Organizadores psíquicos. Esto nos lleva al corazón de la teoría de Spitz. Es súper útil pensar en estos organizadores como si fueran profundas subidas de nivel en nuestro desarrollo. Un organizador psíquico es un hito crítico, algo que transforma y reestructura por completo la organización anterior del psiquismo. Cuando uno de estos organizadores se establece, cambia desde la raíz la forma en que el bebé percibe absolutamente todo lo que lo rodea, cerrando una etapa y abriendo una nueva. Sección 4. El objeto precursor y la sonrisa social. La primera de estas grandes reorganizaciones pasa más o menos al 3er mes y marca el fin del estadio preobjetal para darle paso al estadio del objeto precursor. Toda esta maduración física y mental permite dar un salto increíble. El bebé le regala una sonrisa social al rostro de un adulto. Es la primera señal activa y clarísima de que el niño se está conectando con su entorno. Pero hay un detalle fascinante detrás de cómo funciona realmente esta sonrisa. Lo verdaderamente interesante de este hito es entender qué está pasando realmente en esa conexión.
aunque nos parezca que el bebé le está declarando amor incondicional a su mamá. En este momento todavía no percibe a la persona con toda su complejidad. Aún no reconoce la identidad esencial ni el alma única de la madre. Lo que hace el bebé es simplemente reaccionar a una señal específica, a lo que se conoce como una gestal señal. Fíjense cómo evoluciona esto en la práctica. Si a un bebé de 3 meses le mostramos una careta de cartón de frente y la movemos un poco, le va a sonreír con la misma alegría que a una persona real. Para el bebé, la señal que necesita es simplemente ver de frente unos ojos, una frente y una nariz en movimiento. Pero, y aquí viene lo interesante, si giramos esa misma careta lentamente para que quede de perfil, la sonrisa se borra al instante y el bebé se queda totalmente desconcertado. Literalmente esa señal visual desapareció de su vista. Justamente por esto, Spitz llama a esta etapa el estadio del objeto precursor. El niño todavía no reconoce las cualidades reales de la persona que lo cuida y lo alimenta, sino que se guía por atributos visuales muy superficiales y pasajeros. Es un escalón fundamental, indispensable, pero todavía es solo el comienzo en ese largo camino para lograr reconocer al verdadero objeto libidinal que llegará después. Que se establezca este primer organizador, el objeto precursor, desata una reacción en cadena espectacular. Es el momento exacto en que el infante deja de estar encerrado en sus propias necesidades y empieza a percibir de verdad los estímulos del exterior. Ahí se forman las primeras huellas de memoria conscientes. Al separarse lo consciente de lo inconsciente, arranca la función del pensamiento, que Freud describía como una especie de ensayo con pequeñas cantidades de energía. Y, lo más importante, aquí nacen los primeros rudimentos del yo, permitiéndole al bebé empezar a coordinar sus propias acciones con intención. Este cambio hacia una actitud más activa también se nota muchísimo en el lenguaje. Al principio, los ruiditos que hace un bebé son solo una forma de liberar tensión física. Pero con este nuevo nivel de organización mental, se convierte en un fuego. El bebé balbucea, repite sus propios sonidos como si fuera su propio eco. Poco a poco, esto se transforma en una imitación auditiva de la voz de la madre. Al hacer esto, el bebé cambia ese enfoque autista interno por una conexión real con el exterior, creando lazos sociales clave a través de sonidos que, eventualmente, se convertirán en palabras. Sección 5. La angustia del 8º mes. Conforme la mente sigue madurando, el desarrollo pide a gritos otro salto de nivel. Piensen en esto. Si a los 3 meses el bebé le sonreía feliz a cualquier rostro o careta, ¿qué es lo que cambia por completo su realidad cuando llega a los 8 meses? Si antes, con ver 2 ojos y una nariz de frente ya era feliz, ahora la mente va a exigir mucho más. Esto nos marca la llegada del segundo organizador psíquico y el paso al estadio del objeto propiamente dicho. Más o menos al 8º mes, el bebé deja de regalar sonrisas a cualquiera. De hecho, si aparece un extraño, va a reaccionar con miedo o directamente va a llorar. Spitz llama a esto la angustia del 8º mes. Y es súper importante porque es la primera manifestación de angustia de verdad, lo que nos indica que una reorganización total de la psique ha entrado en acción. El bebé ya no responde a una simple señal visual, ahora reconoce a su madre como una persona única, irreemplazable, y siente verdadera angustia si el rostro que tiene enfrente no es el de ella. El verdadero objeto de la libido ya se ha establecido de manera formal. Para ir cerrando, es vital reflexionar sobre el rol de la madre, o del cuidador principal, que básicamente actúa como el gran intérprete de este mundo tan caótico para el bebé. Estos 2 primeros organizadores abren el camino hacia un tercer y último granito de este periodo, el dominio del no y la comunicación semántica, lo que termina de consolidar por completo el estadio del objeto propiamente dicho. Entender cómo pasamos de ser bebés totalmente indefensos a construir nuestra realidad a través de estos pilares nos deja una pregunta enorme. ¿Qué tanto de la compleja estructura emocional y lógica de nuestra mente adulta sigue en el fondo, anclada a estos vertiginosos primeros meses de vida? Sin duda es un pensamiento que invita a seguir explorando los fascinantes misterios de la mente.